Como más que dupliqué mi inversión en solo 13 meses logrando más de 100% de rendimiento. Te voy a contar la historia de cómo llegué hasta aquí. Bienvenido a un episodio semanal más de nuestro canal de inversiones. Te voy a platicar las técnicas de cómo llegué a este 100% de rendimiento en un portafolio que abrí cuando nació mi hija hace un año, un poco más, para sufragar sobre todo sus gastos universitarios. Pepe, platícame, ¿cómo llegaste aquí? Bueno, si no me conoces y no es la primera vez que estás por aquí, pues te platico que yo estuve siguiendo el camino tradicional muchos años. Fue la forma en la que fui educado. Yo no vengo de una familia pues de dinero. Mi papá estudió en una escuela pública, mi mamá pues no tiene estudios. Somos muchos hermanos, siempre tuvimos que estar becados. Éramos de los que sacaban cuando llegaban en las escuelas a decir quién no había pagado. Y bueno, fui educado en la forma de consigue un trabajo estable, que ves subiendo, gana más, ahorra y bueno, así hasta que te jubiles a los 65 años. Y bueno, está bien porque esa fue la forma y las herramientas que tenían mis padres. Pero la verdad que mientras yo trabajaba, aquí estoy yo en esta foto, yo trabajé más de 12, estuve 13 años trabajando en Grupo Modelo, prácticamente desde que terminé mi carrera, pues me daba cuenta que había otros caminos. Y además, pues este era un camino pues bastante pesado, de muchísimo trabajo, digo afortunadamente, pero llega un momento que sabes que no eres dueño de tu tiempo, que tienes que trabajar prácticamente todo el día, incluso fines de semana. Y pues yo veía hacia futuro y veía el camino pues tradicional y no me gustaba tanto lo que veía. Veía que pues la mayoría de las personas que tenían un empleo, que era lo que yo sabía hacer, pues era ir subiendo, que además pues poco se dice que mientras más subes, más ganas, pues más es tu tasa de retención de impuestos, entonces tienes que pagar hasta 35%, dependiendo de lo que ganes. Y luego pues es esperar a que te jubiles, esperar que tengas algún ahorro en la Afore o lo que hayas tú ahorrado, y ya hasta los 65 empezar pues un poco más a disponer de tu tiempo. Aquí pues en estos años pues uno puede tomar vacaciones apenas cuando pueda, se ve mal a veces si tomas pues no sé, más de ciertos días, aunque te toquen por ley incluso. Entonces no es algo que yo me veía. Especialmente cuando veía, no tanto de manera cercana, pero veía que en otros países, en el país más cercano, que en este caso es Estados Unidos, pues hay una cultura de inversión muy fuerte y tenemos ejemplos pues que de personas como Warren Buffett, que es el inversionista más afamado, que no solamente no seguía ese camino tradicional y no solamente pues su curva de crecimiento desde patrimonial hasta de vida pues se veía así de que pues vas subiendo en edad, vas teniendo más responsabilidades y luego pues te acabas jubilando y lo que tengas y prácticamente no se genera nada más, sino que cada año iba subiendo, 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 subiendo y hasta incluso ahora que tiene 92, 93 años, pues está la curva, sube y sube, sube, entonces en vez de que sea una campana, pues esta es sube, sube exponencial, pero ya él habiendo empezado pues con casi nada, ya para sus 30 tenía $1 millón, aquí había empezado con $5,000, acá ya estaba por los 10, 25, 30, 20 millones de dólares, y luego ya se pasó a los billones y a los cientos de billones. Y eso que ha donado gran parte de su fortuna. Y no es que yo dijera, quiero ser billonario, pero lo que me daba cuenta es que había otro camino. Cuando empecé a tratar de encontrar cómo adentrarme en este camino, me di cuenta que no había mucha información. Yo empecé a invertir como en el 2011 y no había, YouTube no estaba tan desarrollado, Amazon no había llegado a México hasta 4 años después, entonces tampoco podía acceder a mucha literatura, ni siquiera sabía que existían muchos libros de los mejores inversionistas que también pues tienen una historia similar, tal vez no a los billones, pero sí a los millones de dólares. Y después de 7 años de estar ya con mi cuenta de inversión incluso abierta, pues simplemente había quedado donde estaba. Donde había empezado, ahí estaba. Entonces yo sentí una gran, gran frustración. Por otra parte, pues yo seguía trabajando con muchas responsabilidades.
Poco a poco pues seguía creciendo, pero en este sentido yo decía, ¿por qué no puedo? No puedo encontrar ese camino. ¿Por qué lo busco? Y simplemente no doy con él. Después de muchos años, y por suerte que no abandoné, porque había muchos compañeros que también empezaron este camino, pues encontré la fórmula secreta y aquí te la voy a compartir en el siguiente slide. Es la fórmula secreta después de que tengo hoy para seleccionar a las mejores inversiones. Y lo resumo de la siguiente manera. Esta es mi fórmula secreta. Casi nunca la revelo, pero esta es invertir en las mejores empresas del mundo, que son pocas, es como en el mundial, ¿cuántos son los mejores equipos? Son muy pocos. A los mejores precios, porque si no inviertes a los mejores precios, incluso en las mejores empresas, no vas a tener rendimiento, pero si tienes las mejores empresas a los mejores precios invertido, pues al paso del tiempo, pues vas a hacer bastante rendimiento. Y pues se complementa con vigilar que sigan siendo las mejores empresas, vigilar que se siga cumpliendo pues los presupuestos que tenías a la hora de invertir. Y con esto, después de más de 10 años de invertir, empecé a dilucidar un poco esto y a estructurar. De manera que al día de hoy pues ya pues tengo un conocimiento más profundo, tengo pues un desarrollo que me permite y que me permitió lograr que después de cuando empecé a encontrar esta fórmula, ya habían pasado como 7 años, pero fue solo suficiente 3 más para que 3 años después, el 5 de noviembre del 2021, fuera mi último día trabajando para una empresa en la que había trabajado 13 años, en la que me había desarrollado mucho. Claro que hubo partes muy padres, muy buenas. Yo creo que de lo que más logré extrañar después fue a amigos que había hecho ahí, que también pues ya han ido saliendo, algunos se han cambiado. Me tocó pues viajar a algunos lados de la ciudad de México o algunos otros países, pero yo ya no me sentía dueño de mi tiempo. Tenía que estar trabajando largas horas y todo pues para seguir en ese camino que no veía. Además pues ahí se va achicando, ¿no? La escalera corporativa pues se va achicando. Mientras más subes, yo creo que menos vida tienes más responsabilidades, te caen más problemas, al contrario de lo que pasa cuando uno pues puede invertir. Pero fue en este día que en menos de 5 meses, voy a cumplir 3 años, que por fin pude dejar de depender de ese trabajo que me daba pues una quincena, pues unas prestaciones pues ya muy fijas, muy claras, que te dan pues cierta paz, cierta tranquilidad, y logré en mis 30 poder pues dejar de depender de esto, lo cual por supuesto que me dio muchísimo gusto, porque después de más de 10 años de buscar el camino, por una parte me tardé al menos 7 en empezar a encontrarlo y luego otros 3 más, de ahora sí capitalizar y poder ejercerlo de manera que ya me permitiera dejar de seguir este camino tradicional que, como digo, y que ha sido difícil incluso ahora, por la forma que fui educado, que me comprendan, porque es así como que, o sea, cómo que inviertes, en qué inviertes, o sea, que eso como que significa, pero que es un camino que en México nos falta muchísimo desarrollar y que sí es posible pues vivir de ello, pero pues uno obviamente necesita el conocimiento. Incluso en mi afán de seguir aprendiendo, voluntariamente me certifiqué como un asesor en estrategias de inversión por la AMIB, que es la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Tu examen de hecho lo haces adentro de la Bolsa de Valores de México. La verdad que como aprendizaje de invertir en bolsa, yo no te diría que no aprendes mucho. He aprendido más leyendo a los grandes inversionistas. Acá atrás puedes ver, pues tengo casi todos los clásicos de libros de inversión, de los mejores inversionistas del mundo. Es una brutalidad de conocimiento. La mayoría son gringos, porque es un país que tiene más cultura empresarial, más cultura de inversión. El 60% de la gente invierte de manera directa o indirecta. En México es como el 5 o un poco más por ciento. Pero además allá pues están los grandes inversionistas. Pero decidí además voluntariamente hacer esta certificación, incluso para seguir aprendiendo y poder aún capitalizar un poco más
de mi conocimiento. Bueno, te voy a dar un poco de detalle para que entiendas cómo selecciono estas empresas a los mejores precios y cómo vigilo, ¿de acuerdo? Entonces, solamente un pequeño disclaimer, porque aquí vamos a hablar un poco de mi proceso de inversión. No te estoy haciendo ninguna recomendación específica de invertir. Este es un canal educativo. Invertir conlleva riesgos, sobre todo si no sabes lo que haces y si copias lo que hacen los demás sin entender lo que estás haciendo. Y te recomiendo hacer tu propio análisis, que para eso tenemos estos canales donde compartimos muchísimo conocimiento. Y bueno, ¿dónde selecciono las empresas para invertir? Bueno, pues principalmente mi portafolio está constituido por empresas de Estados Unidos y luego algunas de México. Oye, Pepe, ¿por qué eres malinchista? ¿O qué te pasa? ¿No estás desarrollando el mercado mexicano? No, pues por 2 o 3 sencillas razones. La primera es que en México tenemos muy pocas empresas que cotizan en bolsa. Tenemos pues hasta cierre de 2022 136, además de pues, todas las que se han deslistado en los últimos 20 años. Han deslistado más de 40 empresas y luego pues se han seguido deslistando más. Entonces tenemos muy poquitas, y además si ya dijimos que las mejores empresas del mundo, pues es como en el tenis, ¿cuántos son de todos los tenistas? O en el golf, de todos los golfistas, ¿cuántos son los mejores? Pues son uno de cada 100, uno de cada 50, uno de cada 200. Entonces, si hay 136, pues buenas o muy buenas, pues debe haber 5, ¿no? Mexicanas. Pero en Estados Unidos, y aquí vemos la línea negra, la cantidad de empresas que hay para escoger, pues es muchísimo mayor. Entonces ha habido años en los que la bolsa de Estados Unidos tiene 5,000 empresas listadas, 6,000, 7,000, y luego ha bajado hasta 3,000, 3,500. Pero es un mercado, Estados Unidos, pues el país número 1 para hacer negocios. Es donde más prosperan los negocios, donde el talento mundial hacia donde migra, pues hacia Estados Unidos, el país donde está el sueño americano. De México hay más de 30 millones de mexicanos que se han ido allá a trabajar a perseguir este sueño americano, porque hay más empresas, también hay más competencia y también hay más de dónde escoger. Entonces, si hay 3,000, 4,000 empresas, pues ahí vamos a encontrar más de dónde escoger. Además, pues eso sí, muchas de estas empresas cotizan en México a través del SIC o de la Bolsa Mexicana, del Sistema Internacional de Cotizaciones. Entonces tú puedes comprar muchísimas empresas en México en precios de pesos, como Amazon, Google, Tesla y un largo etcétera. Hay como 2,000 listadas entre empresas y ETFs. Este de aquí de Estados Unidos son puras empresas, pero si somos ETFs, índices, y etcétera, etcétera, pues hay cientos o miles de opciones. Entonces, lo primero que hago es encontrar esas empresas principalmente en el mercado de Estados Unidos, algunas de México, y en parte también me sirve por invertir en un portafolio dolarizado, la mayor parte al menos, porque hay una cosa que se llama el riesgo país, que ahorita vamos a ver en qué impacta, que beneficia a nuestras inversiones la mayoría de las veces, o si sabemos lo que estamos haciendo. En este caso, el riesgo país es Estados Unidos, siempre se considera como el país de referencia del mundo, y como tiene la mayor fortaleza de instituciones, de economía, es el país que al menos hoy domina el mundo. Entonces dicen, ¿sabes qué? Vamos a asignarle una calificación, y se hace con diversos métodos, pero dicen, a cada país, dependiendo, vamos a evaluar qué riesgo le vamos a poner en un número, de tal manera que, por ejemplo, si el riesgo país de México, aquí está en esta gráfica, es 4.7, significa que si yo en Estados Unidos, en una inversión, por ejemplo, fija como tipo CETES de Estados Unidos, me va a dar 1% de rendimiento anual. Entonces, si yo quiero llevar ese mismo dinero a México, para que sea equivalente la inversión, al menos me tiene que dar 1 más 4.7, es decir, 5.7 en tasa fija o CETES mexicanos. Entonces, si en México es 5.7, es lo equivalente a Estados Unidos en 1 de rendimiento. ¿Ok? No es de que, están mucho más alto, entonces seguro es mejor inversión. No, ¿por qué? Porque cada país fuera de Estados Unidos que tiene este índice
que va variando, aquí se puede ver pues día a día con el tiempo, pues está pues calculado de acuerdo a su fortaleza económica o su no fortaleza económica, a su estado de derecho, si se respetan los negocios o no se respetan los negocios, si el gobierno es autoritario, si no, y un sinfín ahí de variables que han de meter, pero bueno, nosotros nos enfocamos en este número. ¿Y por qué es importante este número? Porque al hacer Estados Unidos la referencia mundial, las monedas se suelen depreciar con respecto al dólar, más o menos en el largo plazo, y no es que sea una regla, pero se suelen depreciar a estas tasas. Entonces, si vemos, por ejemplo, el tipo de cambio de pesos mexicanos contra el dólar, pues vamos a ver que desde que se liberó en el 94 a libre flotación, porque antes de eso, pues el gobierno era el que decidía el tipo de cambio, lo publicaban ahí pues diario, pero cuando se liberó el tipo de cambio, pues que se fue al cielo, el famosísimo error del 94, muchísimas empresas quebraron porque tenían dólares, deuda en dólares, pues el tipo de cambio, que estaba como en 3 pesos, se fue inmediatamente pues, sobre los 5 pesos. ¿De acuerdo? Y si uno ve 30 años, precisamente, y dibujamos una línea, que esta línea no tiene nada de rigor científico ni nada, o sea, yo la tracé así como, a ver, vamos a poner una línea de tendencia de largo plazo, se ha depreciado exactamente por al 4.7% de rendimiento compuesto por 30 años. Y este 4.7 es exactamente igual a este riesgo país que en algún momento ha tenido México. Como decimos alguna vez está, por ejemplo, en 4.01, a veces sube a 4.2, a veces está arriba de ese 4.7, por ejemplo, casi 5, 4.96, a veces baja a 3, etcétera. Pero es curioso cómo esta depreciación pues está a largo plazo sobre este, esta línea imaginaria, ¿no? Como digo, no tiene ningún rigor científico ni nada, pero esa línea, por ejemplo, hoy el tipo de cambio lo marcaría aproximadamente en 20, entonces si tú sacas tu calculadora y pones 1.047 elevado a la potencia 30, lo multiplicas por 5, te va a dar exactamente 20. Entonces, el dólar, el tipo de cambio, pues a veces va para arriba, digo, a veces está por encima de esa línea, a veces está por abajo, a veces por arriba, a veces por abajo. A veces en eventos pues de mucha incertidumbre, por ejemplo aquí cuando ganó Trump pues, se fue muy alto y luego pues ya se calmaron las aguas, luego vino la pandemia, bueno, se ultra disparó en el corto plazo, pero luego se disparó. Pero a veces, pues por ejemplo, aquí bajó igual por corto plazo, ¿no? Que México, el nearshoring súper fuerte México, bueno, pues se va abajo de esa línea, pero ahora pues el catalizador de las elecciones, pues ahora lo está redirigiendo a esa misma línea. ¿Y por qué esto es importante? Porque además de invertir en buenas empresas que están la mayoría en Estados Unidos, al compararlas con el tipo de cambio de México, pues en el largo plazo también ayuda a ir sumando este 4.7%, ¿no? No es que estamos haciendo así como que trading de, compro y si sube vendo rápido, sino que, por ejemplo, yo empecé a invertir en el 2011 y en ese momento, digo, yo no invertí en dólares, pero en ese momento estaba el tipo de cambio en aproximadamente 12 pesos. Entonces, si yo mantengo siempre un portafolio dolarizado, pues ya hoy al tipo de cambio que está cerca de los 19, pues ahí me trae un rendimiento adicional, además de poder invertir en las mejores empresas del mundo. Bueno, todo eso lo he ido aprendiendo en todos mis años de inversión y pues con mi fórmula mágica, ¿no? De mejores empresas a los mejores precios y poder vigilar. Eso es lo que me ha permitido que al día 12 de junio, pues tener bueno, de hecho fue al 11 de junio, justo el día que cumplió 13 años el portafolio, capitalizar todo el conocimiento que me tardé primero 7 años dando patadas al aire, golpes al aire, así como cuando uno le trata de pegar a la piñata y traes puesto el paliacate y pues no le das. Eso me ha permitido capitalizar este conocimiento para que en 13 meses poder lograr este tipo de rendimientos, que no es que siempre se vaya a dar exactamente la misma tasa por el mismo en cada 13 meses, pero que sí está muy por encima del mercado, de que ahora sé lo que estoy haciendo con mucha más precisión, y si este portafolio lo abrí para poder sufragar los gastos universitarios de mi hija cuando tenga 18, pues a este paso, la verdad es que a este paso, si uno ve, me encontré esta tabla,
de que cuando entre a la universidad, en el 2035, pues las carreras van a costar, depende de dónde, pero por ejemplo entre 2, 3 millones de pesos, pues al paso que va, pues en 5 años más, si aquí empezamos con el dinero que tenemos ahorita, que solamente inició con 100,000 pesos y luego solamente adiciono 3,000 pesos al mes y no pienso adicionar nada más, bueno, esa línea de lo que yo contribuyo se quedaría en verde, pero el rendimiento, pues ya en 5 años más ya estaría prácticamente cubriendo la carrera. Y si lo dejamos para la universidad, bueno, estos números ya se salen completamente aquí, ya ni siquiera cabrían en la pantalla. ¿De acuerdo? ¿Cuál es aquí el mensaje? Es más importante el conocimiento que la cantidad que uno invierte, porque ¿qué pasa? Aquí lo que acabamos de hacer es pasar de esta casilla con el capital inicial, ya se más que duplicó, más las aportaciones ya se más que duplicó, pero en cada periodo pasamos de 1 a 2, de 2 a 4, 4 a 8, a 16, 32, 64, 128, 256 y así se va creciendo, entonces pasamos, por ejemplo aquí son solamente 10 periodos, pasas de 1 a una montaña gigante. Y cuando uno lo empieza pues a dejar trabajar el tiempo, pues va a pasar esto como lo que vimos de Warren Buffett, que él empezó pues con $5,000 y a lo largo del tiempo ya tiene 110,000 millones. O sea, es una brutalidad porque es exactamente esto el interés compuesto que estamos buscando. Pero lo importante es el conocimiento. Mucha gente dice, no, pues es que necesito mucho dinero para invertir. Pues la verdad es que no tanto, porque el dinero al final, si tienes el conocimiento, se va a ir multiplicando. Lo que necesitas es el conocimiento. Entonces, si tienes ya mucho dinero de que hiciste algunos negocios, te fue bien, lo que sea, pues ahí con el puro dinero pues no va a ser suficiente porque no vas a saber qué hacer, en qué invertirlo, cómo invertirlo. Entonces, para eso tenemos este canal, tenemos aquí mucho contenido gratuito para las personas que quieren aprender. Entonces vamos aquí en el canal de YouTube a seguir analizando empresas, por ejemplo aquí que analizamos ya la empresa de Corona, la de Coca-Cola, la de PepsiCo, la de Nemak, que hace componentes automotrices en México. También analizamos, por ejemplo, qué hacen los mejores inversionistas del mundo. Aquí tenemos un análisis de 5 de los mejores inversionistas del mundo, quiénes son, cuál es su estilo de inversión. Luego, hace 3 semanas que falleció el mejor inversionista de toda la historia, que tenía 66% anual. Para que te das una idea, Warren Buffett, esos resultados que hizo, lo hizo con 20% anual. Bueno, Jim Simons, lo hizo con 66% anual, una locura, por menos años, y además pues ya se nos fue. Hace 3 semanas falleció. Pero pues una locura de rendimiento, ¿no? Que solo en 30 años pasó de $1 a 4 millones de dólares. Entonces vamos a tener análisis, por ejemplo, de qué pasó con las elecciones. Ahí lo puedes ver. Tenemos el Instagram donde hay contenido gratuito y un tema de mayor cercanía con la audiencia, porque pues ahí, sobre todo con el tema de las stories, uno puede estar viendo en el día a día que si hay algo relevante. Y el boletín semanal gratuito igual. Todo esto es puro contenido gratuito para que ir desarrollando estos temas que yo no encontré, no había ese conocimiento. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el boletín semanal igual gratuito, donde puedas encontrar lo más relevante de la semana, que puedas leer. Mi meta es en 4 minutos. Te va a venir también cuál es el video de la semana. Y por si estás interesado en acelerar y en tomarte el camino de las inversiones en serio, bueno, pues tenemos un workshop donde hablamos de por qué se mueven las acciones en la bolsa, cómo beneficiarte de ello, y ahí al final de ese workshop doy una introducción a mi curso de inversiones, donde resumo en 13, lo que me tomó 13 años de conocimiento, lo resumo en solamente 8 semanas, ¿de acuerdo? Entonces está todo este gran conocimiento. Ahí, por ejemplo, hablo detalladamente. Yo tengo el checklist para encontrar las mejores empresas. Yo tengo un checklist de 18 puntos muy específicos que uso de filtro para encontrarlas y poder seleccionar rápidamente si es una buena acción o no. Y también luego tengo pues toda la parte de valoración, que eso en el curso lo vemos muy extensamente durante 8 semanas intensivas y luego 4 semanas donde una vez a la semana, después 4 meses, nos vamos reuniendo una vez al mes, pero las primeras 8 semanas, cada una vez a la semana, nos reunimos en vivo para ver
dudas, avances y además todo queda grabado en una plataforma que está en Hotmart para que puedas ver también a tu ritmo el curso de inversiones. Bueno, si quieres conocer cuál es el panorama de la bolsa y las inversiones en México, la semana pasada hicimos un video hablando detallado de eso. Vemos cómo le fue a los empresarios mexicanos en el sexenio pasado, que es una antesala de lo que estamos ahora. Aquí te dejo la liga al video. Si te gustó el video, suscríbete, dale like, comparte a quien crees que le pueda servir. Sígueme en mis otras redes y pues sin más nos vemos la siguiente semana. Saludos y nos vemos pronto.